Hola Internet, bienvenidos a una nueva edición de Ben Podcast. Soy David Ortiz y hoy les invitamos a profundizar en la deriva política en la que está inmersa Estados Unidos. Un periodo de trincheras en la web que visitaremos de la mano de Javier del Solar, Jon Arevarillo y Tudor Nikolov. Viajamos al otro Atlántico con Jon Arevarillo. ¿Cómo estás, Jon? Estamos hablando del desayuno. Si nos puedes explicar qué has desayunado, qué es esto que nos cuentas del macón, el macajón, ¿no? ¿Qué es esto? Hola David, mucho gusto saludarte aquí desde La Romana. No estoy en Santo Domingo hoy, estoy descansando el fin de semana y sí, lo que estábamos hablando ahora es que aquí uno de los desayunos típicos es el mangú, que recomendamos a todos. Un día haremos quizá un programa especial explicando un poco cómo se cocina, etcétera, etcétera, para que los oyentes también lo puedan hacer. En Europa solamente hay que encontrar plátano verde y ya con eso se puede hacer. Pero ya profundizaremos en otro momento, que hoy viene un programa encargado y vamos a dejar paso a los demás tertulianos. Volvemos a la península y estamos en Madrid con Javi Basqueman. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Dos cosas. La primera, me has llamado Javier de Solar. Está mal. Me has dado ciertos tintes aristocráticos que carezco. Javier Solar. La segunda, ahora que te estoy viendo en cámara, puedo apreciar un poco tu cara de error 404, porque ya no puedes decir al otro lado de la 8. Claro. Entonces, para próximos programas podrías presentarme como al otro lado de la M30. Y bueno, pues para los oyentes fieles de Ben Podcast, que sepan que he cambiado de domicilio social, por decirlo de alguna manera, y ahora estamos en Carabanchel. Antes he dicho las bondades de las epidemias, la peste bubónica acabó con el feudalismo y ahora con la COVID, pues yo me he podido mover a Madrid, definitivamente, he cogido el alza, como dirían algunos. Y ahora volvemos a América y ahí está en California, County, ¿cómo es? Orange County, Ted. ¿Cómo estás, Ted? Buenos días. Bueno, Orange County, sí. Pero bueno, creo que eso es lo importante, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, emocionado por hacer este programa otra vez. Llevamos unos meses, ¿no? Sin juntarnos y discutir así un poco los temas de hoy, y ha habido unos cuantos eventos, ¿no? Importantes desde entonces, entre los cuales las elecciones de Estados Unidos, que nos ligan un poco al tema de hoy, ¿no? Que es hablar un poco de la posverdad y de la configuración de narrativas, ¿no? Que le apetece a la gente consumir, más que reemplazar la realidad. Sí, entramos en esta cuarta temporada de El Balón es Nuestro, ahora de Ben Podcast. Estamos de estreno. Que comenzó siendo un espacio donde Jon y yo hablábamos de fútbol en ese momento, de la Real, del Atleti, y a partir de ahí fuimos escapándonos de ese ámbito y bueno, la última temporada, último programa se unió Ted, ya en un contexto donde vamos a hablar mucho más allá del fútbol, donde tratamos temas generalistas que nos preocupan y que nos parecen muy interesantes, y que ahorita nos da una visión sobre Estados Unidos que es un gusto tenerle con nosotros aquí, así que bueno, espero que lo disfrutaréis tanto como nosotros. y queríamos, como bien comentaba Ted, vamos a ir a hablar de las elecciones en Estados Unidos. Ya el resultado, pues bueno, parece que está claro, aunque bueno, ha habido una gran polémica con el recuento, una polémica que nos han trasladado por lo menos desde ciertos medios de Estados Unidos. Todavía no está claro. Yo creo que sí, que ya Trump va aceptando esos resultados, pero en paralelo sigue esa batalla legal, ¿no? Según parece, por ciertos votos y ese recuento, ¿no? Trump, que se ha convertido, si no me equivoco, en el presidente de Estados Unidos, bueno, en el derrotado, digamos, en el electo derrotado con más votos de la historia, y Biden el elegido como el presidente con más votos de la historia. No sé, Ted, tú que estás ahí cerca de la noticia, ¿cómo has vivido, cómo ves esta polémica en el recuento? ¿Cómo se ha vivido esto ahí en Estados Unidos?
¿Trump acepta los resultados? ¿La batalla legal está en los medios? ¿Es algo que preocupa? Bueno, Trump tácitamente ha aceptado los resultados, pero no lo ha comunicado, no lo ha expresado, ¿no? Porque no se sabe realmente qué estrategia potencia eso, ¿no? No solo la de quedarse en el poder, que creo que es algo irreal, ¿no? No es posible, pero la dinastía Trump no se va a terminar con estas elecciones, ¿no? Entonces creo que se están preparando ya, están haciendo movimientos para el futuro, tanto para quedarse con el poder dentro del partido republicano, que lo tienen prácticamente secuestrado, a también a lo mejor montar una plataforma para las elecciones de 2024 o tal vez para 2028, ¿no? Dependiendo de quién va a ser el heredero de esa dinastía de Trump. O sea, los hijos, Ivanka y Don Jr., están aquí para quedarse. No creo que se dediquen a su vida privada y particular a partir de aquí. Se quedan. Se quedan. Entonces, creo que hay unas cuantas estrategias, ¿no? Y todo está enmascarado en esa disputa sobre si las elecciones, si hubo irregularidades o no, ¿no? Bueno, existe una agencia dentro del gobierno de Estados Unidos que se dedica precisamente a monitorear la seguridad durante las elecciones, con especial énfasis en la parte informática. Una de las grandes teorías de conspiración que se han ido propagando en Estados Unidos es que de una forma u otra las manos poderosas detrás de las cortinas, convenientemente demócratas, claro, han tirado de los hilos y han manipulado el sistema con ayuda de la CIA para no contar votos de Trump o para cambiar los votos en los sistemas informáticos de Trump a Biden, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes teorías de conspiración, y esa agencia que se dedica a defender el curso de las elecciones ha dicho que estas elecciones han sido las más seguras en la historia de Estados Unidos. ¿Es la misma agencia que lleva un expresidente, no sé si es Carter o Ronald Reagan, o que se popularizó en Venezuela, que decía que Chávez ganaba limpiamente, que no pasaba nada? No. Pregunto, ¿eh? Ah, vale. Esto me lleva un poquito a un libro que ya comentamos, es el libro Facha de Jason Stanley. Esto lo comentamos cuando hablamos de las elecciones en España y esta llegada de Vox, ¿no? Que es la llegada del fascismo o la vuelta al fascismo. Entra completamente dentro del discurso fascista, el victimismo, ¿no? Que es uno de los 10 mandamientos de Jason Stanley para valorar si hay o no fascismo entre tu clase política o en tu país. Pues aquí, claro, está todo alineado para que puedas, en caso de derrota, victimizarte y llevar toda una situación quizás de violencia. No sé si eso que se ha trasladado, por lo menos en ciertos medios aquí en España, donde se entiende que hay un crecimiento de milicias por parte de la extrema derecha y grupos de antifascistas, antifas, que podrían ir hacia una situación de guerra civil, quizás. No sé cómo lo ves, Javi. Sí, bueno, yo aquí me gustaría añadir que de entrada Trump es un perdedor pésimo, lo primero de todo. Lo segundo, si tú crees que se ha cometido algún tipo de fraude, tú vas a un tribunal y lo denuncias. Lo primero, aportas tus pruebas y tal. Ahora se está especulando que si unos 10.000 votos que llegaron tarde en Pensilvania, que no sé qué, que si en Nevada están votando los muertos y no paran de utilizarlo en los altavoces que ellos tienen a su propia disposición, sin querer, de alguna manera,
contrastar esa información o compartir esa información diciendo, oye, mira, aquí está la prueba A, la prueba B, la prueba C, y por tanto yo creo que ha habido fraude o lo que sea. Y realmente es que es la estrategia del perdedor, o sea, es lo que tú estás comentando ahora mismo, David. Es que ya no es un estado como aquellas elecciones polémicas de George Bush y Al Gore del año 2000, que al final fueron cosa de centenares de votos en Florida, es que son 5 o 6, o sea, es que es Wisconsin, es Pensilvania, es Georgia, es Nevada, es Arizona, o sea, la carambola que tiene que hacer Trump para que de alguna manera un juez esté dispuesto a escucharle y que se recuente todo. Es más, creo que, corrígete si me equivoco, en Georgia se ha recontado manualmente y es que es sota, caballo y rey, ¿sabes? En Pensilvania dicen, es que han entrado 10.000 votos tarde, que no sé qué. Vale, es que si es que en el improbable caso es que esos 10.000 votos que entraron tarde fuesen para Biden, es que aún así la diferencia sigue ganando Biden. O sea, se ha iniciado aquí una campaña de desinformación que yo creo que lo que hace es generar más fractura, generar más conflicto y simplemente, tío, yo personalmente, para mí, Estados Unidos es una de las democracias más consolidadas del mundo, históricamente. Tengo eso por un lado y tengo eso, paranoias de un anciano. Pues yo qué pienso, tío, pues oye, aquí tenemos la American Associated Press o la agencia que se encarga de validar los resultados que te dice que en 100 y pico años no se ha equivocado, y tenemos por el otro lado a delirios de un anciano. Es que es lo que estoy diciendo, ¿sabes? O sea, si tú crees que ha habido fraude, vas a un tribunal, lo denuncias y ya está. No vas por ahí intentando lanzar campañas de desinformación, sinceramente. Bueno, pues es parte de ese discurso de victimización que viene bien, o sea, que quizás es interesante. Igual ahora no consigue nada, pero igual en esto que comentaba Ted, de que se está generando una dinastía Trump dentro de la clase política americana, pues es una herramienta más, ¿no? De cara a las 7 elecciones habrá personas que hayan creído este discurso de victimismo y muchas veces como la empatía te lleva a votar quizás a... Pero a costa de fracturar más a la sociedad. No sé cómo lo ves tú, John, en ese sentido. Bueno, pero como dice Juan Carlos Bermejo cada vez que va a intervenir, vamos a ver. Está indeseable. Primero, bueno, estamos analizando ahora unos resultados de unas elecciones en el país que se supone que es el más importante del mundo. Y al final, cuando hay unas elecciones, el análisis superficial que se hace siempre, que bueno, que al final es lo más importante, es el tema de ganar. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Pero se ha perdido demasiado el contenido no de los mensajes, sino el contenido de las campañas políticas. Ya la ideología, como dice el libro de Facha, Facha se centra en eso, ¿no, David? Si, corrígeme si me equivoco, son los mandamientos un poco que puedes considerar algo como fascista, ¿no? Y a Trump, superficialmente, sin entrar en ningún análisis, ya por lo que leemos, por lo que vemos en los periódicos, se le considera como algo facha o algo rompedor, antisistema, lo que se pueda decir, ¿no? Pero en muy pocos medios he visto yo el análisis de la gestión de Trump. Y luego el otro bando es lo que Biden va a ofrecer a los Estados Unidos de América. Es decir, al final estábamos metidos y estamos inmersos en un concepto de quién gana, quién pierde en una guerra, pero no sabemos lo que va a cambiar Biden y si va a cambiar algo o va a ir las cosas todavía peor. Pero parece ser que al haber quitado a Trump del medio, ahora parece como que es Biden es el salvador, etcétera, ¿no? Y yo no lo tengo tan claro eso, la verdad. Entonces, un poco lo que quería decir es eso, se ha perdido ya socialmente el enfoque de la política como una construcción hacia la sociedad, ¿no? Hombre, Biden se encuentra con un terreno que ha quedado completamente dividido y recuperando un poquito lo que comentaba antes, con grupos violentos, militarizados, en un bando, en el otro. Un Estados Unidos que se ha roto y que está dispuesto a enfrentarse por ciertas ideas. ¿Qué ideas son?
no tenemos claro, son ideas prácticamente míticas, ¿no? No es una ideología concreta, ¿no? Pues quiero que se recaude más impuestos para, no sé, para ayudar a los agricultores. Y voy a por esto, y tengo agricultores que hacen manifestaciones en favor de esto. No, ya tengo una fragmentación casi mítica, ¿no? Con fascistas y antifascistas, donde el fascista no sabe muy bien qué es y el antifascista sabe que va contra algo. Pero puede aportar soluciones, por supuesto, pero en esa postura antifascista lo que busca es una confrontación hacia lo que considera malo, que seguramente será malo, ¿no? Y Biden yo creo que tiene esta labor de unificar. No sé. Es decir, David, para completar un poco con lo mío, es decir, que la política, del significado de política, que es un significado de construcción, ahora mismo se ha convertido en un elemento que con la destrucción o con la confrontación ganas adeptos para ganar unas elecciones. Yo personalmente no creo que... O sea, yo creo que Trump, hasta, digamos, en la explosión de la pandemia, personalmente creo que no... En ciertos casos ha hecho una buena gestión, otras cosas ha hecho cosas muy mal y tal, pero bueno, el crecimiento que ha habido en Estados Unidos, que bien podríamos decir que se arrastraba un poco en la inercia de la época Obama, es evidente, ¿sabes? Luego, obviamente, con la pandemia sí que ha habido pues ese descalabro económico que, bueno, yo al menos lo que es la industria del vidrio con datos de Estados Unidos, en junio ya estaban como años anteriores, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que a nivel, digamos, sociedad, yo sí creo que el país está bastante, no roto como tú dices, porque yo creo que eso son palabras mayúsculas, pero sí que está bastante más fracturado de lo que estaba cuando Trump llegó a la Casa Blanca. Y Biden, personalmente, mucha gente yo creo que ha votado a Biden por la misma razón de la que mucha gente votó a Trump la otra vez, es porque no querían al otro candidato. Y más que un voto constructivo ha sido un voto, no destructivo, pero bueno, es en plan un voto ha sido anti-Trump, obviamente. Y bueno, Biden lo están pintando como si es, no sé, el nuevo Obama o así, o como si fuera, incluso medios de izquierda lo alababan en muchos países del mundo. Y yo no creo que vaya a ser así. En cierto sentido, yo creo que va a ser bastante continuista con ciertas políticas que está llevando a Trump, que también eran Pero no bastante sé, Javi, cómo puedes decir que no existe una fractura cuando que sí, he dicho que existe. Lo que pasa es que no está roto. O sea, está roto, están matándose. Ted, o sea, no está esto en la noticia, o sea, están matándose entre antifascistas, milicias. Sí, pero a ver, son episodios de un país que son 200 y pico, casi 300 millones de habitantes. Sí, pero esto es novedad. Esto es novedad para, por lo menos, no sé, en nuestra vida no nos hemos encontrado con una situación donde se estuvieran matando previo a unas elecciones, defendiendo unas ideas u otras, ¿no? No sé, Teddy, ¿qué nos dices a este respecto? Vete aquí a Barahona, San Juan de la Maguana, 2 semanas antes de las elecciones. Bueno, no sé por dónde empezar. O sea, Trump ha tenido oportunidades para hacer una gestión bastante mejor de la que ha hecho en el sentido de más amplia, ¿no? O sea, es cierto que Trump ha hecho algunas cosas que pueden ser positivas para Estados Unidos, pero es que ha hecho muy pocas cosas, ¿no? Comparando con la cantidad de acciones y programas que puede llegar a tener un gobierno durante 4 años, ¿no? O sea, Trump prácticamente la única promesa que ha cumplido ha sido bajar los impuestos. Y no declarar guerras. Pero bueno. Y no declarar guerras, sí. Bueno, y retirar, sí, mucho personal militar de Irak y de Afganistán en contra de todos los consejos de sus asesores, ¿no? De militares. Ahora bien, la división dentro de Estados Unidos, y creo que es un fenómeno mundial, creo que se dio parecido igual en Inglaterra con el Brexit, además a la vez.
tiene varias facetas y las han aprovechado. O sea, por ejemplo, lo de las milicias, que tanto se habla, es un fenómeno que empezó con Obama, ¿no? O sea, las milicias en Estados Unidos empezaron a proliferar con Obama, ¿no? Por la conspiración que había alrededor de quién es Obama y de dónde viene y qué intereses representa, ¿no? Entonces la gente tenía una noción de que tiene derecho a armarse y a prepararse tácticamente desde un punto de vista militar para contrarrestar una vertiente tiránica del gobierno, ¿no? Que puede llegar a haber. Así lo viene la Constitución de Estados Unidos, en teoría. El susto fue ese, ¿no? Ha llegado un tío que no sabemos dónde ha nacido, porque parece que no es americano, que además es negro. Su segundo nombre es Hussein. Pero que su apellido, eso, nos hemos acostumbrado, pero cuando no conocíamos a Obama en el 2007, 2008, Barack Obama, el nombre en sí ya llamaba la atención, ¿no? Para Estados Unidos. Entonces, eso es lo que yo creo que es la semilla, ¿no? Del movimiento de las milicias. Y hay que decir que en la realidad, o sea, en la actualidad, no existe ningún vínculo entre la noción de lo que era la milicia como se tipificó en la Constitución y lo que pensaban los padres fundadores con lo que sucede hoy en día, ¿no? O sea, la idea de que la población civil se puede armar y se puede entrenar y practicar tácticas militares para defenderse en contra de su propio ejército es absurdo. O sea, es totalmente absurdo, ¿no? No solamente por números, ¿no? Por la cantidad de gente que hay en el ejército es cientos de miles, como por la capacidad que tienen, ¿no? Y el aguante que pueden llegar a tener. O sea, eso al final es un hobby. Es un hobby y esa gente se lo ha creído. Entonces, bueno, pues realmente, porcentualmente, es un fenómeno muy insignificante dentro de Estados Unidos. Uh-huh. Sí que no es algo que preocupe realmente, ¿no? Pero... No. Y bueno, para decir un poco también la figura de Biden, ¿no? Biden, evidentemente, el mensaje ha sido de que esto va a ser una legislatura de transición. Primero que todo porque Biden creo que es muy improbable que dure, que pueda intentar hacer una campaña de reelección, ¿no? Porque Biden va a tener 82 años, creo, al terminar su actual periodo en la Casa Blanca. Y segundo... Kamala presidenta. Kamala presidenta es una opción de futuro. Pero también Biden lo tiene muy difícil. Si dura 4 años, que esa es otra, ¿eh? O sea, ya hay apuestas igual en Kirolbet, ¿o no, David? No, creo que no abarcamos ese catálogo, ¿no? Pero Biden también, la radicalización de la sociedad no es solo en la parte de la derecha, también está en la parte de la izquierda. Entonces, el Partido Demócrata, de la misma forma que el Partido Republicano ha tenido, digamos, la insurgencia, la popularidad de la ultraderecha del extremo, en la parte de los demócratas ha sucedido lo mismo. Ha habido muchos candidatos muy populares, tanto al Congreso como a la presidencia, ¿no? Con Bernie Sanders, que están muy cercanos al extremo, ¿no? De la izquierda, o por lo menos lo que se considera dentro de Estados Unidos el extremo de la izquierda, ¿no? O sea, proponer una sanidad pública 100%, en Europa lo tenemos digerido, pero... Eso es algo bolchevique a ojos de un... ¿Y este movimiento antifascista o los antifa, sí se lo sitúas en un cuadrante más preocupante o también es anecdótico? Yo creo que es preocupante de la misma forma que cualquier movimiento de ultraderecha puede ser preocupante porque se nutren uno al otro, ¿no? Existen los dos a la vez. Entonces, las acciones de uno
amplían las ganas de respuesta del otro, que luego amplía las ganas de respuesta del primero y así consecutivamente. Entonces, Antifa nos puede parecer que tiene, digamos, la superioridad moral, o eso es lo que intentan comunicar, pero yo no lo tengo tan claro, porque el movimiento Antifa también se olvida de muchos de los pilares que han creado a Estados Unidos como país y como sociedad y como potencia mundial, ¿no? Que no hay que olvidarse de eso. O sea, está muy bien querer una sanidad pública y querer equidad total en la población y especialmente que se empodere a grupos que han sido normalmente discriminados, ¿no? Como la población afroamericana o los nativos o los inmigrantes también. Pero a la vez eso no puede significar la destrucción de un tejido que ha ido impulsando al país hasta ahora. Pues aquí, o sea, lo que no sé si estamos de acuerdo en que se ha creado un terreno, digamos, por lo menos que venimos de algo distinto, ¿no? De algo que se podría llamar fascismo, se puede llamar de otra manera. Y claro, no sé, o sea, cuando hablabas y alguna vez he tenido estas conversaciones con lo curioso que puede ser, de alguna manera, dentro del mundo de la política, hay un concepto que es, bueno, a mí me gusta mucho que utiliza Nassim Taleb en Antifrágil, que es el de la iatrogenia, que es cuando, digamos, quieres hacer algo bueno hacia alguien, finalmente acabas generando daño, ¿no?, en esta persona. Esto es muy típico en el ámbito de la medicina, ¿no? Hasta hace bien poco, hasta el descubrimiento de la penicilina, pues realmente los médicos no sabían muy bien por dónde tirar y intentando ayudar muchas veces hacían lo contrario. Cuando ves un poco una figura como la de Barack Obama, que parece que es fantástica, ¿no? Que tú ves ese político que parece prácticamente salido de un cómic, ¿no?, donde es el político perfecto 360 grados, que incluso además es integrador porque es negro y incluso tiene relación también con el ámbito musulmán, etcétera, y dices, ostras, esto es perfecto. Y parece que es muy bueno, y es una acción que parece que va a ser muy buena, pero sin embargo tú dices, ahí no, fíjate que surge de aquí surgen las milicias, y de aquí surge el fenómeno de este Estados Unidos que entiende que se está llevando a Estados Unidos hacia lo que no es. Cuando desde fuera parecía que era una acción muy positiva y finalmente es algo muy negativo. Ahora cuando yo veo la figura de Donald Trump y se habla de que ha podido ser muy dañina, yo no tengo tan claro que esto sea así, porque finalmente las dinámicas sociales son tan profundas que una figura como la de Trump pueden ayudar incluso en algún caso a despertar, ¿no? Y te viene un nuevo político que es para mí, pues bueno, por lo menos tal como se ve aquí en Europa, yo creo que es de un perfil muy bajo, ¿no? Como Joe Biden, que no va a pasar a la historia, ¿no? Pero parece que tampoco va a tocar teclas que puedan ahondar en esta división. No va a hacer, volviendo al concepto de Taleb, no va a generar, no va a ser iatrogénico, ¿no? De alguna manera no va a querer aplicar cambios drásticos, o él como tal no es un cambio, es un hombre que sigue siendo mayor como Trump, es blanco, es un hombre que sí que cumple con los requisitos de esa América que está un poco enfadada, ¿no? Y además, por otro lado, da la mano a las clases que se sienten un poquito, que se sienten discriminadas en Estados Unidos, y posiblemente con razón, ¿no? Y
entonces, bueno, entender que llegas a un fascismo, ¿no? de la mano de un político que parece que es fantástico, se te abre una puerta a algo nuevo, que puede ser fascismo, y ahora estamos en un periodo posfascista, que parece que es incluso que es mejor. O sea, que es como un periodo de oportunidades, ¿no? No sé, es un poco una visión muy optimista, pero es casi como un periodo de oportunidades, de que todo lo que está pasando hasta ahora es prácticamente imposible que vayamos a peor, ¿no? Es un poco la lectura. Creo que no es del todo correcto o fiel a la realidad llamar fascista al movimiento de derechas en Estados Unidos o a la presidencia de Trump. O sea, no ha sido fascista, realmente, ¿no? No ha habido una connivencia entre el Estado y grandes corporaciones en un grado mayor que lo que ha habido tradicionalmente en los últimos 20 o 30 años. Entonces yo no lo llamaría fascista. En cualquier caso, es súper populista. O sea, la idea que se ha propagado en Estados Unidos en los últimos 6 años o así, y que Trump ha dado cara a esa idea, es que cualquier persona puede ser presidente de Estados Unidos y hacerlo bien. Y cualquier persona puede tener un alto cargo dentro del gobierno, y dentro de Estados Unidos hay muchísimos altos cargos, ¿no? O sea, es un gobierno gigante, de un país gigante, con muchísimas agencias, además bastante descentralizadas, ¿no? No son realmente parte del Ejecutivo. Mucha gente está puesta a dedo y mantiene... O sea, está puesta a dedo, entonces tiene esa vertiente política, pero mantiene su puesto y puede mantener su puesto, incluso cuando hay cambio de signo político dentro del gobierno. Entonces es un megaconglomerado, es una estructura gigante de administración y control, ¿no? Del país. Entonces, un poco lo que se ha popularizado es que cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Que es la postura populista, en plan de somos como tú. O sea, tú podrías estar aquí tirando de los hilos, tomando decisiones, y tú lo sabes hacer igual de bien que yo, ¿no? Entonces la gente, eso además en Estados Unidos resuena muchísimo, ¿no? Es un poco casi parte del sueño americano, ¿no? Las oportunidades infinitas que existen, que cualquier persona puede llegar a ser. Hombre, eso ya lo estrenó Ronald Reagan, que pasó de actor de medio pelo a presidente. O sea, sí, bueno, esto ha pasado con muchas figuras en la historia. O sea, Estados Unidos ha tenido muchos presidentes poco ejemplares. O sea, lo de Trump no es realmente algo nuevo, simplemente lo vemos en color, ¿no? Los otros pues eran blanco y negro y nos parecen de una época que ya no existe, pero en realidad ha habido bastantes presidentes peores. Me acuerdo de una anécdota además que me pareció muy graciosa, con toda la crítica a Trump de que se ha pasado no sé cuántos días de su legislatura fuera de la Casa Blanca y jugando a golf aquí, jugando a golf allá, en esta reunión privada, haciendo campaña de reelección desde el día 1 en el 2016, 2017, etcétera. Y daban el ejemplo de Theodore Roosevelt, que es un presidente respetado, ¿no? En Estados Unidos, y que además fue el creador de la idea del Parque Nacional, ¿no? Que es algo que tanta gente le admira por todo lo que hizo, que era un presidente además republicano, ¿no? Expandió el gobierno, expandió el control del gobierno siendo republicano. Bueno, pues Roosevelt, que era un cazador, ¿no? Y amante de la naturaleza, se ausentaba de la Casa Blanca durante meses. O sea, estamos hablando de hace más de un siglo, que tenía que cruzar toda la geografía de Estados Unidos, desde Washington hasta las montañas rocosas, para ir a cazar oso, ¿no? Es un tío que ya, bueno, ya me contaréis cuando vuelva. ¿Sabes? Yo ahora estamos a noviembre y un poco como emérito, ¿no? ¿Eh? Un poco como el rey emérito. Eso es. O sea que realmente el país ha funcionado, ¿no? Y históricamente, gracias a esa estructura administrativa que tiene, y eso pasa en todos los países, ¿no? Realmente el país, y en Bélgica también lo vimos, o creo que lo seguimos viendo, ¿no? En Europa, ¿cuánto tiempo han estado sin un gobierno oficial? Y los países funcionan sin un gobierno oficial. Entonces, el hecho alguien dirá que funcionan mejor, incluso sin gobierno. Suiza no tiene jefe del Estado. No tiene la personalidad de jefe del Estado.
Entonces, yo no sé si tenías algo que perdona, Ted. No son verdad, o que no son tan relevantes, ¿no? Lo que sí que creo que es importante es la idea esa que se transmite de que realmente la derecha de Estados Unidos y la facción de Trump es la que representa el ideario americano y lo que quiere la gente. Yo no sé si tienes algo que apuntar ahí desde tu paraíso tropical. Sí. Yo tengo dos cosas. Una que, por ejemplo, hemos empezado un poco ese último speech entre David y Ted hablando sobre el fascismo, ¿no? Y yo creo que actualmente, en un contexto donde lo que he dicho antes, que la ideología ya pasa a tercer plano, para mí el fascismo, el comunismo, el socialismo ya no me sirven, a mí personalmente no me sirven de excusa para determinar algo. Es decir, hay muchas veces en España y dicen, no, Abascal es fascista, el otro no, es que es socialista y tal, y todos nos estamos, y el otro es comunista también. Ya eso ya no existe, no me sirve como excusa para un debate, ¿no? Aquí existe un capitalismo y lo único que hay que hacer es controlar un poco qué nivel de capitalismo le damos a los estados para que al final la gente viva mejor o peor y no destruir un poco esa diferencia entre los ricos y los pobres, que por ejemplo es un ejemplo claro que hay en Latinoamérica, ¿no? Entonces, en ese aspecto ya Trump, centrándonos un poco en cómo ganó las elecciones, lo que dice Ted, desde que el primer día, desde que ganó las últimas elecciones, se centró en campaña, es al final la demostración un poco que el discurso rompedor, el antisistema, sirve para ganar votos y ganar poder. Y eso es algo peligroso, porque al final es un discurso sin contenido y nos estamos convirtiendo cada vez más como población en robots, que recibimos informaciones sobre un solo sentido desde un montón de redes sociales y al final eso como sociedad que nos permite que al final votemos a un Trump o a una persona que realmente quizá ni nos represente, ¿no? Entonces Sí, creo sí. que hay que tener un poco de cuidado en ese sentido. Aquí es Yuval Noah Harari el que comenta en su libro Homo Deus, ¿no? Que estamos acabando con la era del libre albedrío, ¿no? Él señala que ya el libre albedrío como tal pues deja paso a estos algoritmos, ¿no? Que determinan cuál va a ser tu feed, ¿no? Y tu feed a día de hoy es muy importante. Son muchas horas las que pasamos en una pantalla y vamos recibiendo estímulos o información hacia una dirección, ¿verdad? Esa información hacia una dirección y además nuestro cerebro, no sé si lo estamos entrenando para hacer esto o si estamos predeterminados a absorber esta información y querer más información y más información sobre algo que nos interesa, o sea, sobre algo que está alineado con nuestro pensamiento inicial, ¿no? Y es muy difícil salirse de ahí. Antes era difícil con los 4 o 5 medios de comunicación en papel que podías tener, por lo menos en España, y las 4 líneas editoriales que pueden existir en los canales de televisión. Pero es que a día de hoy esto se ha atomizado, la información cada vez tiene menos, de alguna manera tiene menos consistencia, es más barata, ¿no? Se ha abaratado esta información y se generan unas trincheras mediáticas, pero unas trincheras que son casi trincheras infinitas, ¿no? Como la película que no la he visto, pero o sea, son trincheras que puedes elegir, o sea, que se te genera tu propia trinchera en la red y a partir de ahí es que se pueden generar auténticos monstruos. O sea, podemos llegar a tener ideas políticas que hace bien poco podían parecer impensables y sobre todo ahora en esta realidad que como comentábamos fuera de antena es toda para otro programa, ¿no? En esta realidad donde incluso ya nuestro trabajo no es con personas, es con pantalla, ¿no? Ya es que todo está en manos de la red o en manos de esa red que se crea para ti, ¿no? No sé si me explico. Eso es ese mensaje de... Y yo creo que, o sea, cualquier tema puede ser divisorio hoy en día.
y divisorio, y además ambos bandos tendrían suficientes argumentos para mantener su posición. O sea, incluso la pregunta que estamos intentando responder, por ejemplo, la desinformación o el clima de desinformación que vivimos, ¿va a mejorar en los próximos 10 años o va a empeorar? Y hace poco estaba viendo una encuesta de Pew, creo que era, más o menos 50-50, 49% de las personas decían que iba a empeorar y el 51% decía que iba a mejorar. ¿Eso qué significa? Que no se sabe, ¿no? Porque si la mitad piensa que sí, la mitad piensa que no, y hay suficientes argumentos a favor, tanto de una posición como de la otra, va a ser No muy deja de ser difícil una cambiar encuesta. tu opinión si piensas que sí o si no, ¿no? Porque es que simplemente tienes un montón de argumentos a favor, que además pueden ser reales, ¿no? O sea, aplicando el método científico a una cuestión de opinión social, nos metemos aquí un poco en un agujero ahí del conejo del que no vamos a salir. Rabbit hole, te ha salido ahí una forma de hablar americana. El país de las maravillas, sí. Y bueno, yo creo que eso se replica, ¿no? En casi todo lo que vemos hoy en día, porque la gente además se ha acostumbrado a ser partícipe. Que eso es bueno. O sea, yo creo que tiene una vertiente muy positiva, ¿no? O sea, sí, tiene una vertiente muy positiva, pero lo tienes personas que, por lo menos no sé, en mi ámbito familiar, o sea, yo veo cosas que me parecen aberrantes. O sea, es la fake news, ¿no? Con la que además Trump se refería a esta fake news como si él no fuera un poco, ¿no? Como no fuera como si no fuera el hijo casi de las fake news, ¿no? Y siempre se refería a información que no le interesaba como fake news. Y esa situación de desinformación, de nichos, o sea, se generan nichos individuales prácticamente. Es una locura. O sea, no puede ser que mi feed de noticias de Google no va a ser igual que el de nadie. Eso es una locura. Eso es como si vas al kiosco, vas a coger el periódico y tu periódico tiene en la portada una noticia distinta al periódico de tu vecino. Y entonces estáis viviendo en una realidad paralela. Y Bueno, se generan sería realidades más que un paralelas. kiosco tuviera unos periódicos y otros tuviera otros, más así. Yo creo. No sé, es como si el mismo correo Diario Vasco para ti es uno y para mí es otro, ¿no? Esa es un poco la realidad en la que vivimos ahora y a partir de ahí, cuando esto lo extrapolas a un ámbito político de decisiones, no hay, o sea, no hay cabida para la política que hemos conocido hasta ahora. Y yo creo que estamos en ese momento de transformación. Veremos hacia dónde nos lleva. No sé. Fíjate, David, yo un cortecito leve. David, con lo que dices del Diario Vasco, en el ámbito de menos importancia, por ejemplo, en el fútbol, incluso el Diario Vasco creo que tiene eso, edición Guipúzcoa, y el Diario Vasco edición Vizcaya, ¿no? Creo que es el Correo, ¿no? El Correo, correcto. sí. Entonces, una noticia de una derrota del Atleti, por ejemplo, una derrota de la Real, incluso en una cosa de dos municipios muy cercanos, se convierten casi en dos realidades. Entonces, imagínate eso, extrapólalo a una cosa a nivel de big masa mundial. Pero ¿no? eso es el caso de Murdoch, de Rupert Murdoch, que tiene medios por todos lados. Es el que yo creo que es el dueño del The Sun en Inglaterra, por ejemplo. Y de Fox. Y de Fox, pero este tío en el Brexit tenía medios que eran pro-Brexit y tenía medios que eran anti-Brexit. O sea, era un poco locurón. Sí, pero o sea, una cosa es que haya medios que apoyan a una vertiente, otros que apoyan a otra, pero otra cosa es que es muy distinto que tú tengas una realidad ad hoc. O sea, que tú estás en tu realidad. Que si es de lo que hablábamos fuera de antena, decíamos, ostras, que fíjate que Facebook lleva años ya, que ya nadie utiliza Facebook, pero bueno, que mostrándote aquellos perfiles que más visitas. Y voy a moldar un poco el terreno antes de hacerla, ¿no? O sea, yo creo que los mensajes políticos divisorios de hoy están enfocados a atajar una inseguridad en las personas, ¿no? Que es evidente. O sea, todos los grupos dentro de un país que necesitan tener cierta palanca de negociación.
Es decir, una vez que tú te identificas con un grupo de personas, ¿no? Y este somos nosotros y esta es nuestra etiqueta, seamos los agricultores de, yo qué sé, de maíz en los estados del centro de Estados Unidos, o los techis de Silicon Valley, o los de aceros o los de Ohio. aceros de Ohio, Michigan, etcétera, ¿no? Los de vidrios, de Guardian, de Elwood Hills en Michigan. Cada grupo necesita tener una palanca de negociación, ¿no? Que lo utiliza durante las elecciones, ¿no? O sea, negocia ciertas condiciones que quiere que el candidato que ellos van a apoyar como grupo luego las lleve a cabo, ¿no? Entonces eso es muy expandido, eso se usa en Estados Unidos, ¿no? Los grupos lobbying. grandes forman asociaciones. Lobby es durante el gobierno, pero durante las elecciones, cuando los presidentes empiezan a dar tours por Estados Unidos a popularizar sus ideas y a intentar ganarse el bando contrario, no solamente fidelizar el suyo, sino ganar un poco del voto contrario indeciso, se reúnen precisamente con esos grupos, ¿no? Y hacen promesas electorales enfocadas cada una a uno de esos grupos, ¿no? Entonces, yo creo que eso se ha ido expandiendo, ¿no? O sea, los partidos políticos han ido aprendiendo que pueden tener varios mensajes a la vez, utilizando los canales tecnológicos, además, bien enfocados para cada grupo, para que no parezca que te estás contradiciendo, ¿no? Porque a los agricultores les estás diciendo, no te preocupes, no voy a cerrar la frontera 100% porque sé que necesitas trabajadores extranjeros para la vendimia. Y a la vez, a los del estado del norte, que viven lejísimos de la frontera, le estás diciendo, tú tranquilo, voy a chapar la frontera y no nos van a invadir los latinos, los indios, los chinos, quienes sean, ¿no? El grupo. Entonces puedes tener los dos mensajes a la vez sin contradecirte porque un grupo nunca va a leer el mensaje que está dirigido al otro grupo. Entonces la pregunta a Vázquez es que eso recuerda mucho a los aprendizajes de Maquiavelo, ¿no? Y como gran estudiante de Maquiavelo, quería preguntarle cómo ves ese uso, ese resurgimiento de esas ideas maquiavélicas, ¿no? De control, de liderazgo y de llevar el desarrollo, ¿no? De esa forma, de un país. ¿Te puedo responder con el fin justifica los medios? No, obviamente. Lo que quieras. Obviamente, esta estrategia, no solo en Estados Unidos, en España hay, por ejemplo, el canal Visual Político, uno que los lleva fue asesor de campaña de Mariano Rajoy, ya en las elecciones del 2015. Y son estrategias que se llevan a cabo, que desarrollan micromensajes hacia nichos como los que ha descrito Ted, incluso a un nivel mucho más detallado. Yo qué sé, ingenieros agrónomos de Cuenca o así. Y bueno, no, el tío ponía ese ejemplo, y además lo recuerdo de esto. Siempre y cuando incluso puede que esos mensajes pueden llegar a contraponerse el uno al otro, el votante no lo percibe como tal, porque una posible disyuntiva que podríamos ver en Estados Unidos, o sea, mucha gente se echaba a temblar con el cierre de las aduanas hacia importaciones de productos extranjeros. Entonces, tú puedes lanzar varios mensajes dirigidos a grupos diferentes en los que, de alguna manera, como Díaz Villanueva define el idioma politiqués, o sea, decir con 2 o 3 o 4 palabras lo que puedes decir con una, de alguna manera decir que voy a hacer lo que tú pides sin decirlo explícitamente. Entonces, en ese sentido, no deja de ser el juego del engaño y de la manipulación que entra dentro de la estrategia política, y obedeciendo a las tesis de Maquiavelo, pues bueno, pues el gobernante o el príncipe en este caso, para de alguna manera asegurarte una situación de poder, pues tiene que emplear ese tipo de estratagemas, digo yo. Esto me lleva un poquito a
a la situación del periodismo holístico, ¿no? O sea, un periodismo que abarque, que no se quede en el tío que le gusta hacer surf a las 10 de la mañana en Gros. O sea, que vaya a todos, ¿no? Que se pueda ser un diario generalista. El País hace eso. Hay una diferencia clara entre la comunicación que hace El País en su versión de papel, orientada a público objetivo, mi padre, votante del PSOE del país debajo del brazo. O sea, hay una serie de noticias que tú ves en la edición de papel que jamás vas a ver en la online y viceversa. O sea, se están adaptando, ¿no? Se están adaptando, pero sí que hay una quiebra de una visión más homogeneizada, ¿no? O sea, sí, es un poco a lo que vamos. Se está quebrando, e incluso el periodismo de papel, que no es adaptable, está en ese proceso de transformación. Tú fíjate, o sea, cosas de rollo, temas de actualidad, de, yo qué sé, feminismo, ecologismo, cosas así. En la edición de papel igual no lo ves con la misma notoriedad que lo puedes ver en la edición online. O sea, yo eso lo he comprobado. Un poco lo que yo decía antes. Ojo, cuidado hacia dónde vamos, porque si estamos montando en una organización de las elecciones, al final un Donald Trump se rodea de un grupo de personas pensantes, gurús, que están enfocados a ganar las elecciones, como sea. Y le dicen a una persona, Donald Trump, lo que tiene que decir y hacia dónde esto para ganar las elecciones. Y ese contenido muchas veces va fuera de un contexto ideológico. Entonces, ¿cuántos miles de millones se invierten en esos gurús y en esas organizaciones para determinar un efecto en una sociedad? Hay que tener cuidado con esto, hay que tener mucho cuidado. Bueno, yo estoy disponible si queréis un gurú, si son miles de millones los que se están invirtiendo. No he querido mandar un mensaje alarmante, pero es lo que voy, porque no le veo sentido eso a eso, inviertes, pero de verdad miles de millones de dólares en esa gente, y pues eso, al final deterioras el mensaje real, ¿no? Estamos yendo a una nueva realidad y lo estamos viviendo. Es muy rápido. Donald Trump ha sido una consecuencia de esta nueva realidad. Y creo que nos queda todavía para hablar sobre esta... David, pregunta, ¿fin de ciclo? No, para nada. Se abre ahora mismo es un momento de impasse con Joe Biden, que va a procurar ser como una especie de presidente vertebrador, pero evidentemente esta situación que caótica, o sea, es una situación que vista desde el medio de comunicación tradicional es completamente caótica, pero quizás con estos micromensajes se vertebra esta nueva forma de hacer política que tiene sentido, como dice John, para ganar elecciones, pero que quizás no ayuda para nada a hacer comunidad, no ayuda a hacer colectivo y por lo tanto genera una gran fragmentación. Es que para esto Trump ha sido un genio de la comunicación y no lo niego. O sea, lo primero, a un tío que le dejen sin mediación de ningún tipo de asesor usar el Twitter así y me saco la polla, o sea, un poco con la expresión vulgar, es un tío que ha hecho una comunicación perfecta, ha sabido dar el producto que la gente quería consumir, por ponerlo una serie metafórica, y el ejemplo más brillante es el Make America Great Again, que es a colación un poco lo que te tenía diciendo antes, es algo que con Make America Great, 4 palabras, puedes dar infinitos mensajes, porque para un tío, el ingeniero agrónomo de Iowa o el de la industria del vidrio en Michigan, para barrer un poco para casa, o el de la acería de US Steel de Ohio, Make America Great Again puede significar muchas cosas diferentes.
O sea, puede estar orientado hacia el comercio, hegemonía mundial, inmigración, cosas de raza, cultura y cosas así. O sea, en ese sentido, otra cosa es que yo lo apoyo o no, pero a nivel marketing es sobresaliente. Y luego ya en estas elecciones que han usado el Keep America Great Again. Otro ejemplo era el Build the Wall. O sea, no solamente creas un muro para evitar que lleguen narcotraficantes, según su narrativa, sino que pues un tío que tiene pues las gentes de las minas de Pensilvania, pues dicen, joder, si crea un muro, pues igual es proteccionista porque no van a venir productos de fuera y mi puesto de trabajo está garantizado. En ese sentido, es la última reflexión que quería añadir. Pues, si os parece... Como un gran despertar, ¿no? O sea, realmente me parece que estamos aprendiendo sobre fenómenos, sobre grupos de personas y sus intereses que siempre han estado ahí y que antes nunca le hemos preguntado qué piensan, ¿no? Entonces la tecnología un poco ha habilitado esa vía. Entonces ahora los mensajes tienen que ser muchísimos más que los que eran antes, ¿no? Y eso fragmenta el mercado de la información, digamos, si lo quieres ver desde el punto de vista de economía o de empresa, ¿no? O sea, por eso un gran despertar. Yo no creo que Estados Unidos haya cambiado tanto en los últimos 10 años o 20 años en cuanto a filosofía de vida, lo que quieren de su país, lo que piensa cada grupo. O sea, me parece bastante estático en ese sentido, pero ahora tienen voz y la saben usar y cada vez se le enseña más a las personas a usarla y hay diferentes líderes, ¿no? A diferentes niveles donde antes era mucho más difícil tenerlo, ¿no? Porque ahora donde un tío se puede montar un canal de YouTube y amasar seguidores y ser la voz de una corriente, antes los medios que necesitabas y el espacio que había para algo así era muchísimo más pequeño. O sea, necesitabas una emisora de radio, ¿no? Que te contrate, o necesitabas un periódico de tirada nacional, o necesitabas una televisión. Ahora ya no lo necesitas, ¿no? Lo puedes hacer desde tu casa. Y a medida que la gente va descubriendo ese material, y eso efectivamente lo habilitan con el progreso tecnológico que hemos tenido en la conectividad, pues nos hemos ido dando cuenta de que esas personas existen y que el país no es el que pensábamos que es. Porque lo de Estados Unidos ha sido como un shock para la clase educada enterarse de que realmente vive en un país que es racista, que es xenófobo y que es bastante populista. Y eso no es algo nuevo, ¿no? O sea, Estados Unidos ha sido racista, xenófobo y populista durante todo el siglo. ¡Qué escándalo! Aquí se juega. Sí, o sea, no sé, solo hace falta empezar a leer noticias del macartismo de la Guerra Fría, ¿no? O sea, que jugar con las noticias y que Estados Unidos ha sido un país como el que se representa ahora, me parece que no es algo nuevo. Simplemente la gente se acaba de dar cuenta y bueno, ahora hay medios para explotar eso, para ganar. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante el debate o la conversación. La verdad es que es un placer, llevamos tiempo sin juntarnos. Y bueno, a los oyentes, a los que hayan llegado hasta aquí, sobre todo, muchas gracias Tras 4 temporadas. por estar ahí. 4 temporadas con nosotros ya. 4 temporadas. Y bueno, estamos en redes, no somos muy activos, pero bueno, estamos ahí, estamos en @evenpodcast, en Twitter, estamos también en Instagram, Evenpodcast y bueno, nosotros encantados de que nos sigáis y cualquier mensaje, cualquier tema que os gustaría que tratáramos, pues encantados de... No sé, yo tengo una pregunta ahora también. Somos demasiado generalistas. Entonces estamos discutiendo este tema de radicalización, de bandos, de fragmentación y de dividir y ganar. ¿No nos toca elegir bando? O sea, hay que radicalizar el programa, hay que empezar aborto para unos, banderas americanas para otros. Y empezar a hacer lobby, a ganar, no sé, idea.
Yo voy a contratar a un gurú que nos apoye para que nos active las redes sociales y que, pues eso, igual dentro de un año, igual hasta nos podemos presentar a las elecciones dentro de 4 años. A las planetarias. No sé. Sí, eso es. O sea que... Con el método científico, la investigación de mercado, ver dónde hay una necesidad y atacar eso, o vamos a un tema más acorde a nuestros principios. Bueno, igual puede ser esta la cuarta temporada, la temporada del despegue. Aquí ya veo que hay mucho maquiavélico por aquí. Bueno, yo por mi parte me gustaría añadir filmografía un poco, películas, la he mencionado creo que fuera de micrófonos, está en HBO y igual está en otras plataformas, que es la de Brexit, que está protagonizada por un actor que me gusta mucho, que es Benedict Cumberbatch. Relata un poco, un poco interpreta el personaje de Dominic Cummings, que hace poco ha sido despedido por Boris Johnson, por cierto. Este fue el asesor político de la campaña pro-Brexit y te muestra un poco los artificios y las artimañas que hicieron, un poco explotando lo que hemos contado en este programa. Y bueno, Boris Johnson cuando llegó a Downing Street se lo llevó y hace poco pues la ha debido... No come el turrón, Dominic, que digamos. Bueno, pues nada, cerramos aquí, si os parece, y yo me voy ahora a ver el partido de la Real, que vamos líderes, a ver si siguen ¿Cómo va así. el cash out? ¿Cómo va el cash out? Va muy bien, por eso hay que verlo, a ver si se mantiene así. Venga, un abrazo a todos. Un abrazo. 1 hora y 1, vale. Por cierto, ¿contra quién juega?